¿Qué tal, malditos? Bienvenidos a su podcast. Esta vez tenemos una petición por parte de una oyente de nombre Vanesita, la cual nos pidió que habláramos de experiencias con fantasmas. Fantasmas, un tema que regularmente cae en algún momento a las pláticas con los amigos. Llega un punto en el que alguien termina hablando de fantasmas. Bueno, comienza a hablar de fantasmas y todos nos ponemos a hablar de fantasmas. Entonces, más de alguna vez nos ha ocurrido. Yo sé que a ustedes que nos ven o nos escuchan en algún momento les ha pasado, y sé que por ahí ustedes tienen también muchas experiencias que nos pudieran contar. Los fantasmas regularmente los asociamos, o regularmente se asocian a la noche, que es más fácil que puedas conectar con fantasmas o con estas entidades en la noche, lo cual a veces no es completamente cierto, porque pues a veces pasan cosas que no necesariamente tienen que ser en la noche, y ocurren cosas que a veces no sabemos explicar del todo. Para ello, el día de hoy el profe está aquí para comentarnos, y también su servidor, algunas de esas experiencias que hemos tenido con los fantasmas, con lo paranormal, porque creo que hasta por ahí duendes tenemos en una plática. Entonces vamos a ver, vamos a escuchar lo que tú prefieras en este tema de los fantasmas. Profe, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Listo para comentarnos, para contarnos, relatarnos alguna de tus experiencias, profe? Platiquemos, profe. Díganos, profe, ¿con qué quiere comenzar? Yo creo que sería interesante empezar con alguna definición. Fíjate que en alguna ocasión en la prepa, estando en una hora libre, entro al salón y veo un maestro y dije, caray, me perdí la clase. Pero no, era una hora libre y el maestro entró a platicar y estaba empezando una plática de fantasmas. Él decía que él entendía o interpretaba de esta manera, donde el hombre está formado por materia y energía. La materia será pues nuestro cuerpo físico y la energía sería el alma. Es una energía que tiene registrada toda nuestra información. Y decía que al morir un hombre, pues se desprendían ambas. El cuerpo físico se desprendía, el alma se desprendía de ese cuerpo físico, y eso era lo que nosotros entendíamos e interpretábamos como fantasmas. Decía que esa energía podía pasar a otra dimensión, a otro plano, y que en determinadas condiciones esa energía se podía manifestar en nuestro plano, en nuestra dimensión, y era lo que nosotros entendíamos como fantasmas. Y a mí esa definición se me hizo muy muy interesante. Algo interesante, ¿no? Porque no es la primera persona que habla de que somos una energía que habita en el universo, que incluso por ahí creo que fue Sócrates o Platón, uno de los dos, el cual mencionaba que para que el ser humano pudiese aprender algo tenía que separar el alma del cuerpo, ya que el alma era la que aprendía. Entonces desde hace tanto tiempo se habla del alma y de algo que pues a veces no entendemos, ¿no? De este plano terrenal en el que existimos, pero que probablemente nunca dejamos de existir, solo abandonamos esa parte corpórea que nos mantiene atados a esto. Profe, ¿qué encuentros, qué experiencias has tenido? Fíjate que he tenido algunas experiencias, y ahorita como mencionabas que no solo en la noche se manifiestan. En alguna ocasión, en alguna comunidad o ranchería de aquí, fuimos a buscar a una persona. Quedamos de vernos alrededor del mediodía. Llegamos por ahí pasadito de la 1 y llegamos a la casa de esta persona, a un portón azul, me acuerdo. Tocamos fuerte y no nos abrían. Íbamos en una camioneta, no nos abrieron. Decidimos regresar a la camioneta porque hacía un sol muy fuerte, pero teníamos de lado el portón. Lo alcanzábamos a ver completamente. Entonces en algún punto vemos que el portón se empieza a abrir. Entonces pensamos, tocamos y a lo mejor estaba ocupada la persona o estaba lejos y no alcanzó a abrir enseguida. Vamos, entramos a la casa. Bueno, era un patio muy muy grande, pero resulta que no estaba nadie. No había nadie. Llamamos, saludamos, nadie nos contestó. Entonces pues decidimos regresarnos a la camioneta porque pues no había nadie. No pasaron ni 10 minutos cuando regresa la persona a la que estábamos buscando. Había ido por sus hijos a la escuela. Ya cuando llegó nos acercamos y le dijimos que nos habían abierto la puerta. Estábamos seguros que estaba cerrado porque cuando tocamos estaba cerrado. Y esta persona se ríe y nos dice, tal vez fue mi suegra la que les abrió. Pensamos que había alguna persona y por timidez o por alguna razón no se mostró. Pero ya cuando atendimos lo que teníamos que atender, salió a la plática y ella comentó que su suegra tenía ya varios años de muerta. Entonces esta situación nos pasó 1:30 de la tarde. O sea que fue algo que nos llamó mucho la atención. Y cómo, a pesar de que ya no está físicamente, sigue con sus seres queridos dentro de la casa, ¿no? ¿Y se puede manifestar? Y se puede manifestar. Fíjate que yo recuerdo de niño que mi abuela vivía en una calle, por acá le llaman, o cerca de unas calles donde
convergen muchas calles precisamente y le llaman las 5 esquinas. Entonces es muy famoso ese lugar porque pues convergen muchas calles y se forman 5 esquinas. Mi abuela vivía ahí a media cuadra y yo recuerdo que como cuando era niño, pues siempre te llevan los papás a jugar a la casa de los primos y en lo que ellos platican y todo esto. Yo recuerdo que cuando me llevan a jugar, yo siempre jugaba con mi primo Memo. Me acuerdo que yo y Memo pues jugábamos ahí, andábamos brincando para allá, para acá. Una casa no tan vieja, pues, ¿qué crees? Pero que me causa ciertos recuerdos y que esto se liga precisamente ahora con nuestra profesión, profe. Entonces eso es lo que me genera todavía como más preguntas, ¿no? Recuerdo que mi abuela vivía en esta casa cerca de las 5 esquinas, donde precisamente pues era una calle ahí un poco sola. Siempre ha sido una calle solitaria esa calle, como que no hay tantas personas afuera porque la mitad eran negocios, etcétera. La casa yo la recuerdo que llegabas y tenías que bajar unas escaleras y ya quedabas como a ras de toda la casa, entonces estaba como hacia abajo la casa. Recuerdo mucho eso. Era la sala, luego un cuarto, luego el baño, luego había un tragaluz a la mitad, otro cuarto, la cocina y un patio. Entonces era un poco largo el pasillo y yo recuerdo ese pasillo muy oscuro toda mi vida. Recuerdo que incluso a veces me quedaba a dormir o me llegué a quedar a dormir con mis primos y era un pasillo largo y frío hasta cierto punto. A mí esa casa siempre me dio miedo porque no quería salir al pasillo. A un lado había una casa abandonada, razón de más por la cual yo no me quería quedar ahí. Del otro lado vivía el tío de nuestras mamás. Entonces, pues de un lado casa abandonada, del otro lado otra casa que también estaba así larga y la casa de mi abuela que era una casa larga. Yo recuerdo que jugaba mucho con mi primo en esta casa abandonada. Nos encantaba brincarnos y siempre nos regañaban porque era como les va a salir un animal, va a pasar algo y no siempre andábamos ahí. Esta casa abandonada era una casa llena de hierbas, de esas casas que ya tienen años ahí, que nadie cuida, nadie nada. Pues tenía cuartos abandonados y luego tenía como un gran patio con muchas corraletas y hasta el fondo, porque esta casa llegaba de lado a lado de la cuadra. O sea, estaba de este lado una calle y de este lado otra calle y esa casa atravesaba todo. Entonces era muy larga y a mí me daba mucho miedo porque al principio pues no había bronca, pero mientras más te ibas metiendo en esta casa con corraletas y todo eso, estaba el cuarto y el otro pasillo que daba, bueno, el otro patio que daba hacia la otra calle. Pero yo en ese pasillo, en ese cuarto, te lo juro que siempre pensé que alguien nos veía. Siempre sentí que había una presencia en esa casa y toda mi vida me dio miedo. Mi primo era más valiente que yo porque él hasta se metía a jugar solo cuando yo no iba, pero las veces que yo jugaba con mi primo y nos íbamos para allá, a mí siempre me dio muchísimo miedo esa parte, porque yo siempre sentí que ahí había alguien y siempre sentí la mirada de alguien ahí. Recuerdo que con el tiempo alguna vez nos contaron que mi tía, que fue la persona que se quedó después en esa casa cuando mi abuela falleció, ella relataba que por las noches entraba una niña a su cuarto y que varios de mis primos pues la veían pasar y dice mi tía que ella sentía cómo se sentaba en la cama. Entonces siempre me causó curiosidad esta historia porque pues yo siempre sentí que alguien estaba ahí y esta niña salía de esa casa o veían que atravesaba la barda para meterse a esa casa abandonada. Y mi tía pues nos relata eso, que no era una vez sino que varias veces llegaron a ver a la niña y ella sentía cómo se sentaba en la cama y como si se sentía como que el peso de esa persona ahí y que había veces que aunque no la viera sentía cómo se sumía en la cama. Esto nos generó así como generó por mucho tiempo como miedo, ¿no? Y fue una historia que dije, wow. Muchos años después, por diversas situaciones, la casa se vendió. Curiosamente la compró una exalumna mía. Un saludo para Alma, si por ahí algún día ve este video. Y ella me cuenta que ellos se fueron a vivir a esa casa. Curioso también, dato curioso, yo nací en esa casa. Porque antes pues no era tan fácil que muchas mamás fueran a los hospitales. Mi abuela fue la que asistió al parto de mi mamá y ella me trajo a este mundo. Entonces, razones más porque esa casa siempre fue algo para mí, ¿no? O sea, había algo ahí. Y esta niña me cuenta en su momento que cuando ellos llegan, esa casa era muy oscura y muy fría y que ellos les daba miedo y que empezaron a sentir que ahí en esa casa pasaban muchas cosas, les movían cosas, les tiraban cosas y que llegó un punto en el que ellos ya no podían. Era curioso porque te digo que había un tragaluz a la mitad de este pasillo, sin embargo siempre estaba oscuro y ella misma me lo relataba, ¿sabe, profe? Es que aquí había un tragaluz, profe, pero siempre se sintió oscura esta casa. La única forma que tuvieron fue que llevaron a un padre a bendecir la casa, que fue de la única manera que sintieron que todo cambió. La vibra cambió, dicen que la casa ahora se siente muy llena de luz, pero que tuvieron que hacer eso porque pasaron muchas cosas y que ellos ya no podían habitar tranquilamente ahí. No sé si dentro de la casa hubo alguna mala vibra o si estaban brincando del otro lado, pero son situaciones que nos tocaron vivir. A mí en ese momento no me tocó ver nada, pero sí te lo aseguro, siempre sentí la presencia de alguien en esa casa. Siempre sentí que en esta casa que estaba al lado de la casa de mi abuela, alguien nos veía y muchas veces de las que yo creo que un 90% de las veces que nos metimos a jugar ahí, yo tenía mucho miedo porque te lo juro que siempre pensé que alguien iba a salir.
Y es una de las experiencias más cercanas que he tenido con algo así. Y curioso porque pues ahora en mi labor de docente me tocó encontrarme una exalumna que llegó a vivir en esa casa y que les pasaron cosas. Entonces, razón de la cual digo, algo había, profe, algo había ahí. En muchas ocasiones no es necesario ver, esas sensaciones son las que te hacen estremecer. Esa sensación de que hay alguien ahí, de que alguien te está viendo, que genera esa situación incómoda, esa situación de miedo. Yo tengo una historia también personal. Hemos vivido en diferentes casas. En una de estas nos sucedió algo muy interesante, algo tétrico. En ese tiempo, una de mis hermanas vivía con nosotros y con ellas estaban pues mis sobrinos que tenían entre 3 y 7 años. Niños, tenían sus juguetes, nunca los recogían, eran regaños frecuentes por parte de mi mamá y por parte de nosotros, porque pues era incómodo entrar y patear juguetes. En alguna ocasión nos cansamos, nos enfadamos y se los recogimos. Había un costal transparente, recogimos todos sus juguetes y los llevamos a un tejabán en el patio. Dentro de esos juguetes, mi sobrina tenía un pequeño pony y ese pequeño pony tenía una pequeña grabadora, y esa grabadora, si le apretabas botones, tenía música programada. Resulta que algún día en la madrugada, después de que los dejamos en el tejabán, sus juguetes castigados, pues de repente esa grabadora empieza a sonar en plena madrugada. Mi hermano y yo compartíamos cuarto y estábamos en el último cuarto, nos tocaba verlo de manera muy clara. Sí nos llamó la atención, nos despertó a los dos, nos llamó mucho la atención, pero pues lo dejamos pasar. Fue un gato, algo lo movió, alguien lo apretó, se acomodó a la grabadora, se cayó, ok, no pasa nada. Al día siguiente, otra vez de madrugada, vuelve a sonar. A la madre. Nos inquietó, esta vez sí nos inquietó. Al día siguiente, ya con luz, mi hermano y yo decidimos ir a sacar esa grabadora de ahí para que no siguiera sonando. Y pues sacamos los juguetes, encontramos la grabadora, había una viga, dejamos la grabadora sobre esa viga y dijimos, ya no va a sonar. Pues ese día, otra vez y curiosamente, de madrugada, vuelve a sonar. Y esta vez sí, pues nos creó aún más inquietud. Nuevamente al día siguiente, ya con luz, vamos y decidimos quitarle las pilas a la grabadora para que ya no sonara, porque la verdad sí nos puso muy nerviosos durante la madrugada. Mi hermano la abre y resulta que la grabadora no tenía pilas. No manches. ¿Qué pasó? No tengo la menor idea. De hecho, debería tener pilas, porque se supone que nadie abrió esa grabadora, pero sonaba sin pilas. Yo escucho es una madrugada y me salgo corriendo de la casa, ¿eh? Yo no me quedo a averiguar. Ahí vivíamos. No podemos hacer otra cosa. Tenías que atorarle. Fíjate que hablando de casas y de todo esto, hay una historia que nunca corroboramos, pero nosotros rentábamos en el centro de la ciudad. Después con como al poco tiempo que empezamos a rentar ahí, unos 2 años más o menos, nos vinimos a vivir más para acá, para donde vivo actualmente. De hecho, a un lado de donde yo vivo. Y después de un tiempo compraron esta casa donde estamos ahora, en este momento grabando este podcast. Y decían que gente de aquí cerca decían que aquí había un duende. Nunca, como te digo, nunca se corroboró esta versión de que realmente existiera, pero siempre se habló, o que había gente que hablaba de que había un duende aquí en esta casa. Curioso, ¿verdad? Yo nunca he tenido como que ese acercamiento, experiencia de saber qué pasa o si realmente existen, pero había gente que aseguraba que aquí había un duende. Mi madre en ese tiempo trabajaba en un rancho, trabajaba ahí en un hospital precisamente, y dicen, en aquellos años, mi mamá cuenta que recién cuando nos cambiamos a esta casa, pues ellos sí tenían un poquito de miedo por si el duende era real o no, porque yo era un niño muy pequeño en ese entonces, y pues que les daba miedo que yo algún día viera algo y me espantara. Mi mamá siempre ha sido muy devota de rezar y todo esto, entonces rezó para que no pasara nada. Y a los días de que nos cambiamos para esta casa, en el lugar de trabajo de mi mamá, en el rancho, específicamente trabajaba acá en Rincón de Parangueo. Ahí en Rincón de Parangueo estaba un hospital, un CAICES. Entonces pues dice que a los días de que nos vinimos a vivir para acá, adentro del centro de salud, amanecieron muchas cosas quebradas y movidas, y todo estaba cerrado. ¿Se enojó? Se enojó y probablemente se fue para allá. Curioso, pero eso es lo que relata mi mamá, y eso es lo que se relataba en ese entonces en esta casa. Jamás me ha tocado ver algo así aquí, y nunca he visto que realmente algo desaparezca, se mueva, etcétera, con respecto a lo que cuentan de lo que son los duendes. Pero son las experiencias que me ha tocado vivir, que me llegó a tocar escuchar con gente cercana, y específicamente en esta casa. Eso es lo que recuerdo de esta casa, profe. Interesante. Fíjate que yo pensando que no tengo muchas experiencias y de repente empiezas a recordar en una casa diferente, porque nos ha tocado rentar casa. Bienvenidos a Latinoamérica. A Latinoamérica. En unas casas donde ya nada más vivíamos mis papás,
y mi hermano. Mis hermanas ya vivían en su propia casa. En el cuarto en donde yo me quedaba, creo que es común aquí en México, no sé si es del centro, no sé si en todo el país, que las puertas no son completas. La mitad hacia arriba tienen cristal opaco, translúcido. Entonces, en esta ocasión mi cuarto tenía este tipo de puerta, y de repente, un sábado que no trabajé, me tocaba levantarme tarde, empiezo a ver pasar una sombra pequeña. En aquel tiempo era muy común que una de mis hermanas dejara encargada a una de mis sobrinas, de las más chicas. Tendría ella 5 años, pues yo lo relacioné con ella. Una sombra pequeña que pasó varias veces. Entonces era como que se quedara, no se me hizo nada raro. Cuando me levanto a desayunar, le pregunto a mi mamá por mi sobrina y me dice, oye, no hay nadie. Resulta que ese día ninguno de mis sobrinos había ido a la casa. Y por ahí comenta mi hermano que en alguna ocasión, de estas botellas que te dan muchas veces en las fiestas, de estas de grandes botellas con fondos pesados, Ajá. estaba en algún mueble y que se escuchó que se cayó esa botella. Fue en la madrugada y mi hermano voltea y ve la sombra de un niño, y por ahí parece que algún amigo de él incluso le daba miedo tocar en esa casa, porque decía que veía a un niño, pero que lo veía muy mal, lo veía deformado, lo veía mal. Entonces como que esas historias se ligan de que nos tocó vivir algo paranormal. Y luego los niños, ¿no? Que es lo que da más miedo. A mucha gente le da terror hablar de fantasmas de niños. Por ahí había hecho una historia de eso, ¿no? Yo no recuerdo mucho. O más bien no estoy tan afín con el tema, pero sé que hay gente que hace caminatas hacia templos. Por ejemplo, aquí cerca van a San Juan de los Lagos, y dicen que luego a veces en el camino, pues van por toda la carretera, que les ha tocado, no sé exactamente en qué parte, pero hay partes donde cruzan por donde hay campos, y que les ha tocado que luego se oyen niños reír, y que les dicen que no vayan hacia donde están las risas ni nada, porque es para perderlos. Yo realmente no conozco mucho el tema, pero por ahí me habían contado eso. Entonces digo, imagínate ir con esta gente, ¿no? Caminando hacia un templo, y que de repente pues la gente se va relegando, y que te toque pasar por un lugar y que empieces a escuchar risas de niños o algún niño llamándote. No sé qué podría pasar en mi persona. Yo creo que me desmayo ahí y no voy a saber de mí. Fíjate que a mí personalmente como tal no me ha tocado ver nunca nada. Hablando de estos temas, nunca me ha tocado ver como tal nada. Pero alguna vez sí me tocó estar con amigos en un cuarto en el que yo estaba antes, que no es acá al fondo de la casa. Era un cuarto sin ventanas, porque me gustaba mucho descansar y que no entrara luz y toda esta parte, ¿no? Entonces alguna vez sí me tocó que cuando yo llegué de trabajar, no, de la escuela, todavía estaba estudiando, sentía frío en una parte específica del cuarto, como si hiciera mucho frío en esa parte, y todo lo demás estaba tranquilo, y era en la entrada. Entonces yo sin decir nada, por la tarde vinieron unos amigos a visitarme, estuvimos platicando, y de repente uno de mis mejores amigos, se para en la puerta. Él siempre se paraba en la puerta a fumar para no apestar el cuarto a cigarro, entonces fumaba en el patio, y cuando se para en la puerta me dice, ¿aquí hay alguien, verdad? Y le digo, sí. Para esto había otro tercer amigo que no nos escuchó porque él estaba al fondo en la computadora, y dije, sí. Digo, desde que yo llegué siento que aquí hay alguien, se siente la presencia de alguien y está frío. Y mi amigo así jugando le dice, vete para allá. A los 3-4 minutitos de que pasa eso, el que estaba en la computadora dice, oh, no manches, empezó a hacer mucho frío. Y son cosas que de repente no toman como muy X, pero que luego lo analizas y dices, no se me hace tan común que haya pasado eso. Estas presencias a veces no las vemos, pero a veces sentimos que están ahí, que era lo que decías hace rato y lo que te comentaba de esta historia. ¿Tienes algún otro relato, profe? Híjole, otro relato. ¿Qué te parece si mejor los invitamos a que ellos nos cuenten sus relatos y nosotros los retomamos aquí? Pues ya oyeron al profe. Si alguno de ustedes tiene algún relato y quiere que lo escuche, que lo narremos aquí, le demos lectura y opinemos acerca de, mándenos sus relatos, ya sea a TikTok, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, y nosotros con todo el gusto del mundo leeremos sus historias. Y pues creo que hasta aquí llega este podcast de relatos. Con esto lo podemos cerrar, reiterando la invitación a que nos manden sus relatos. Síganos en nuestras redes. Recuerden que nos encuentran como Cofradía de los Malditos, cofradiadelosmalditos@gmail.com, por si quieren escribirnos, y estaremos tratando de ponernos ahí en contacto con ustedes. Dejen su usuario, nos contactamos para que nos pasen su relato y nosotros poder darle lectura y un pequeño análisis en su podcast. Agradecemos a todos los malditos que se han estado sumando
entrando poco a poco a esta cofradía. Recuerden, hay más temas. Díganos si hay algún tópico específico del cual quieran que nosotros hablemos. Y los invitamos a que sigan por ahí dándonos like, suscribiéndose a los canales. Nos ayudan mucho. Y una vez más, esperamos se hayan entretenido y haya sido de su completo agrado. Nos despedimos. Profe, Hasta luego. hasta luego.